código secreto é exatamente isso que está escrito aí. Você já sabe. FCS. Veja assim, não, ainda eu posso ficar, como eu vou falar, hoje eu posso ficar aqui, mas também manda. Beleza. Eu não. Olha, está aparecendo tudo que está vendo, está aparecendo para tudo. Muito bem. Fecha essa esquerda, essa. Perguntem-me mais tarde. Não. Na hora que você quer para poner a minha hora está aqui. Não. Tem nesse aqui? Sim, esse. Sim. Mira como está. Bom, boa tarde a todos. Estava explicando para os nossos colegas que vieram, que cruzaram o Atlântico para participar do nosso seminário, de que estamos a bordo de um ataque de nervios, como diria o Almodóvar, né? Há uma semana das eleições. Mas vamos falar de política esses 3 dias, isso é muito bom. Eu gostaria de ser muito breve. Em primeiro lugar, dizer que o projeto Hamas, que tem como coordenador geral o Alexandre Soares, que está aqui do lado, se desenvolve desde 2017 ou 2018, não? 2018, e conseguiu bravamente sobreviver durante a pandemia, com alguns encontros online, né, que fizemos. E desde, acho que 2018 ou 2019, que Alexandre e eu temos planos de organizar um evento do Hamas, do projeto Hamas em São Paulo. E quando estivemos da última vez em Paris, a Adriana e eu, e numa reunião do grupo, encontramos o Paulo, o Tomás, o Alexandre, isso ficou combinado, em princípio, no ano 2000, maio de 2000. E vocês já podem imaginar por que não ocorreu em maio de 2000. Achamos que a pandemia ia demorar 6 meses, remarcamos para outubro de 2020. E também não deu. Mas agora a gente conseguiu fazer. Eu queria dizer, então, esse seminário é organizado pelo Projeto Hamas em parceria com o Centro de Estudos Amerinos da Universidade de São Paulo, e nós do Centro de Estudos Amerinos temos a honra de sediar esse encontro. E, além disso, ele teve apoio do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social e do LISA, Laboratório de Imagem e Som em Antropologia. Sem mais delongas, olha, a única coisa que eu tenho aqui, acabamos de receber pelo WhatsApp, uma informação de que o nosso colega Maurício Terena, que hoje ele estava marcado para ser o segundo a falar, está enfrentando um problema agudo de saúde e um abscesso e muito provavelmente não vai conseguir chegar. Eu tinha a intenção até de escrever para eles e que se ele puder vir outro dia a gente arranja um encaixe. Mas por causa disso hoje nós teremos apenas 2 apresentações. A do Alexandre Soares, que faz a abertura desse seminário, e a minha. A gente planejou o seguinte,
mais ou menos, cada apresentação teria meia hora. Por quê? Porque nós garantiríamos sempre, em cada turno, manhã ou tarde, 1 hora para debate, para a gente poder trocar ideias e não sei se estou esquecendo qualquer coisa, devo estar esquecendo muita coisa, mas de qualquer maneira esse seminário, esse colóquio está sendo gravado e vai ser pendurado na página do Sexta e vamos divulgar o link para todos os que não puderam estar aqui. Ok? Eu não sei se você quer falar alguma coisa como coordenador do Hamas. Tá? Bom, então eu passo a palavra para o colega Alexandre Soares, ao nome dos colegas da Universidade de São Paulo, que você sente uma boa história. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um grande prazer e uma imensa honra participar desta conferência internacional aqui em São Paulo. Eu gostaria de agradecer em particular aos meus colegas Adriana, Renato e Márcio pelo trabalho feito por tornar isso possível para a acolhida. Também, em nome de todo o coletivo do Projeto Hamas, agradecer a nossos outros. Infelizmente, o nível de português não é suficiente por poder apresentar minhas ideias de uma forma compreensível, como eu desejaria. Pues me permitirá, portanto, usar espanhol na minha apresentação, por lo que agradeço antecipadamente. Si la antropología anarquista, que empieza con Clastres, y la antropología más actual, que representa, por ejemplo, James Scott, difieren en muchos aspectos, toda esta antropología dicha anarquista, comparte una idea que me parece como mínimo inquietante. Si ciertas sociedades rechazan el Estado, o incluso toda centralización incipiente del poder, lo hacen como reacción al Estado. En otras palabras, estas sociedades no tienen nada que proteger y todo lo que quieren es mantener el Estado a raya. Esta antropología ha llegado incluso a decir que la existencia, o incluso podríamos decir la esencia de estas sociedades sin Estado es el resultado de la resistencia a la amenaza del Estado, sea esta interna, en el caso de Clastres, o externa, en el caso de Scott. La historia de los pueblos sin historia, cito a Clastres, es la historia de su lucha contra el Estado, decía Clastres en su célebre libro La Société contre l'État. Por su parte, James Scott, repite sin cesar esta idea según la cual, y a propósito de Somia es este conjunto de pueblos que agrupan todas las tierras altas del sudeste asiático, que rechazan desde siempre los estados, sean estos los estados precoloniales, asiáticos, coloniales y actuales, basados en el control de la producción de arroz, de los valles fértiles de la región, es decir, un territorio de 2,5 millones de kilómetros cuadrados y unos 100 millones de personas. Pues a propósito de Somia, de esta región, que no es otra cosa que, lo cito, el efecto del Estado. Es decir, que las sociedades que habitan este espacio enorme, Somia, a pesar de su diversidad lingüística y cultural, no disponen ni de una historia, ni de un punto de vista particular del mundo, solo son la sombra del Estado que les amenaza, lo cito Scott, su doble negativo. La pregunta que me gustaría hacer, que nos podríamos hacer, es la siguiente. ¿No es extraño para una antropología
anarquista que cualquier configuración social se deba al Estado, ya sea por aceptación, sumisión o si no, por reacción al Estado. En este artículo, a partir de una experiencia etnográfica de un conjunto, vamos a decir, compacto de pueblos de la Alta Amazonía que rechazan desde siempre el Estado, intentaré demostrar que existe una somia en la Alta Amazonía que, si me permiten, llamaré Amazomia, ¿no? Que es como el título, que aunque se distingue por al menos dos aspectos fundamentales. Si en la somia asiática la amenaza del Estado viene de las planicies arroceras, en la Amazomia esta amenaza procede de las alturas andinas. Otra diferencia, estas sociedades amazónicas no solo son contra el Estado, como los pueblos descritos por Scott de la somia asiática, sino que intentan, sobre todo, preservar un bien que la integración a una estructura estatal destruye. Para demostrar esto, primero, hay varias partes. Primero vamos a empezar por describir qué es esto de la Amazonía, ¿no? La expansión de la ocupación colonial española en el área andina, desde la llegada de las primeras exploraciones a la costa norte del territorio incaico, por vía marítima provenientes de Panamá, y con la llegada posterior de las tropas de Francisco de Pizarro y Diego de Almagro, esta expansión fue fulgurante, como todos sabemos, ¿no? En el 1532 capturan el Inca Atahualpa en Cajamarca y al cabo de un año entran en la capital de Tahuantinsuyo, en Cusco, para someter desde el centro del poder todo el imperio incaico a la corona hispánica. Esta expansión rápida se topó, sin embargo, con la frontera nororiental del incanato, una región donde se sucedieron varios intentos de ocupación sin conseguir ni someter a la población, ni tan siquiera establecerse militarmente. En efecto, al este de Cajamarca, varias expediciones militares españolas fueron repelidas y numerosas fundaciones de ciudades coloniales arrasadas por unos grupos indígenas conocidos ya entonces y más conocidos poco después por el nombre de jíbaros, ¿no? Los españoles, aunque quizá no lo sabían, no fueron los primeros en fracasar en el intento de ocupar estas tierras. Si hacemos caso al célebre cronista Cieza de León, que a mediados del siglo XVI se refería ya a la derrota del incanato intentando penetrar las tierras de los llamados bracamoros, que eran una población de habla jíbaro, eran en realidad una etnia desaparecida, digamos, de la familia jíbaro, ¿no? La situación no cambió, o sea, durante todo el periodo colonial, ¿no? El imperio hispánico no consiguió establecerse en la zona, y tampoco durante el periodo republicano, a partir de la independencia del Perú y del Ecuador, tampoco, que se inició en el siglo XIX, tampoco se consiguió invadir, digamos, este espacio, ¿no? No hay tiempo para un relato pormenorizado de la formación, evolución y persistencia de esta zona de resistencia a varias formas de Estado, el incaico, el colonial o el republicano, que se perpetúa de cierta manera hasta hoy en día. Solo recordar, a título de ejemplo, el último de los hitos históricos de la expresión de esta frontera antiestado que hay en la zona de parte de los pueblos indígenas jíbaro, ¿no? Me refiero al conflicto surgido en 2009 en las provincias peruanas de Bagua y Cubamba, cuyo fatal desenlace fue enseguida noticia
en todos los rotativos del planeta. Para resumirlo en pocas palabras, en abril de 2009, las organizaciones indígenas de la región iniciaron una protesta solicitando la derogatoria de una serie de decretos legislativos que consideraban lesivos para sus derechos y en particular derechos territoriales. Como respuesta, esto quizá llegó al Brasil, las autoridades decidieron el empleo de las fuerzas de seguridad para desalojar uno de los focos de la protesta. Era el bloqueo de la carretera Fernando Belaúnde de Terry en las inmediaciones de la ciudad de Bagua, produciendo una oleada de violencia con 33 víctimas mortales, aunque solo 10 civiles, la mayor parte indígenas, y nada menos que 23 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, de los cuerpos de élite de las fuerzas de seguridad del Estado, lo que demuestra que los ciudadanos continúan teniendo una cierta capacidad, digamos, militar, vamos a decirlo así, ¿no? Añadir nada más que lo que pasó en Bagua podría haber sucedido en otra de los puntos conflictivos de la zona, en San Lorenzo, en Yurimaguas, puesto que una gran tensión reinaba como consecuencia de los paros y ocupaciones que en diferentes lugares se está produciendo. En todo caso, una vez más, y esto recientemente, el Estado, en este caso el Estado peruano, no consiguió imponerse en la región. En definitiva, desde la era colonial, incluso prehispánica, tenemos una línea en forma semicircular. Vamos a verlo, estamos hablando de esta zona. Una línea semicircular siguiendo la cordillera de los Andes en su vertiente oriental y a una cota aproximada de 800 metros, 1000 metros, que separa la zona, vamos a decir, estatalizada, si me permiten, de la región y de la zona que escapa al control estatal. Si tuviéramos tiempo y espacio, podríamos completar esta línea semicircular que hemos descrito brevemente en esta pequeña introducción. O sea, podríamos sustituir y completar esta línea semicircular por un círculo cerrado, relatando las relaciones ocurridas en la selva baja entre estas mismas poblaciones indígenas y flotas armadas, sobre todo a partir del periodo republicano, que aprovechan los ríos navegables y los barcos de vapor para hacer sus incursiones, aunque es cierto que la intensidad en la zona de selva baja fue menor y su registro histórico mucho más impreciso en relación a la historia de los contactos en la otra vertiente del Piedemonte andino. En todo caso, esta línea de defensa antiestado circunscribe un inmenso territorio de unos 200.000 kilómetros cuadrados que se extiende, digamos, por toda la cuenca del llamado Marañón y sus afluentes, naturalmente dividido por la frontera, digamos, internacional que separa el Perú del Ecuador, ¿no? Este conjunto está formado por como mínimo, vamos a decir, 6 pueblos indígenas, y según cómo podríamos añadir algunos más en función de los criterios que podríamos emplear, y en total deben ser unas 100.000, 150.000 personas. Este conjunto de pueblos étnicos, desde el punto de vista, es quizá el último reducto, vamos a decir, en América, donde el Estado no ha penetrado, o casi no ha penetrado, continúa manteniendo una forma de autonomía en el interior, ¿no? Estos grupos indígenas, tenemos un núcleo duro, vamos a decir, de fuerza y resistencia al Estado, formado por los grupos Aguajún, Mampis, Shuar, Candoshi y Chapra, que los encontramos
un poco en el centro, y quizá hay otro círculo más exterior y quizá más expuestos y cuya resistencia se ha visto por esta razón mermada en ciertas partes del territorio limítrofe, serían los quichua, los xaubi, los xiuhilo y quizá los xápara del lado, digamos, ecuatoriano, ¿no? Este conjunto de grupos étnicos muy bien podrían constituir una zona amazónica, o si me permiten, lo que he venido llamando ya una Amazonia, ¿no? Aquí vemos esta imagen que es solamente la parte peruana de este conjunto. Hay otra parte similar al otro lado de la frontera ecuatoriana, y aquí vemos en diferentes colores estos pueblos que he venido citando. Este es un mapa, que ellos mismos han confeccionado como parte de una política, digamos, de reclamación de territorios integrales y de gobiernos autónomos que se hace al margen del Estado, ¿no? Independientemente de lo que el Estado tenga que decir al respecto, ¿no? En definitiva, sea con mayor o menor intensidad, todos estos grupos permanecen, yo diría, de alguna forma autónomos, y la pregunta que nos podemos hacer es cómo han conseguido esta proeza, ¿no? De mantenerse, vamos a decir, de hacer frente al Estado de esta forma, ¿no? En ciertas zonas del Marañón y sus afluentes no se encuentran poblados, sino una sucesión de casas aisladas las unas con las otras, ¿no? Si un viajero transitara hace algunas décadas por esta región, no encontraría casi nunca un conjunto de residencias juntas, sino viviendas conocidas como jibarías, que pueden ser muy grandes, incluso albergar al lado de estas grandes casas un par de chozas más a su alrededor, situadas cerca de las orillas de los ríos, aunque en general no visibles para los navegantes. La casa, para todos estos grupos étnicos de la región, es grande, incluso imponente, porque constituye el centro de la ocupación del espacio y de las actividades de subsistencia. Una residencia acoge una familia a la que se le puede añadir los esposos de las hijas del dueño de la casa con sus descendientes, dado el principio de residencia uxodilocal posmarital, y esta unidad doméstica de familia extendida que ocupa un espacio, una casa, se extiende, se concibe como independiente económica y políticamente hablando, ¿no? Si hacemos una focal sobre este caso es una zona Kandoshi, vemos por ejemplo este río, y vemos en blanco, estos puntitos blancos son las huertas, ¿no? Las chacras que llaman en Perú, y vemos cómo no hay concentración, sino que hay una dispersión, ¿no? De casas, ¿no? O sea, si vemos más en detalle, por ejemplo, si nos focalizamos en esta parte del territorio, vemos una casa y luego dos meandros más arriba otra casa, ¿no? Si se ve bien. O sea, este es el tipo de residencia que actualmente no es en todas partes igual, pero era, vamos a decir, como se dice en antropología, el tipo de residencia tradicional de la zona, es decir, casas aisladas, ¿no? Este aislamiento espacial de cada una de las casas y su relativa economía política y económica esconde, sin embargo, la existencia de unas estructuras interdomésticas vinculadas entre sí por lazos de parentesco en un espacio relativamente circunscrito que yo llamaré simplemente grupo local. Los grupos locales
que son de tamaño variado en función de los diferentes pueblos indígenas y las situaciones, pero que son de unas 200 a 300, son compuestos de unas 200 a 300 personas, son el resultado de la convivencia de dos patrias aliadas gracias al intercambio de hermanos y hermanas entre ellas, ¿no? De tal manera que los vecinos de al interior de sus grupos locales son siempre o hermanos o, vamos a decir, cuñados, ¿no? Además de esta forma de alianza múltiple entre dos grupos de hermanos, hermanas, vamos a decir, que la antropología del parentesco llama sistemas de redoblamiento de la alianza y que comparten todos los grupos de la región que he citado, encontramos en algunos casos, Shuar, Ashuar, Aguajún y Ashuar, una forma, yo diría, de reforzar el núcleo de este grupo local con matrimonios entre primos cruzados, es decir, endogámicos, según el sistema dravidiano. Estos grupos locales mantienen a la vez una forma de hostilidad tácita permanente entre ellos y a la vez de la capacidad de unirse bastante fácilmente contra un enemigo en común, lo que hace muy difícil tanto la aparición de poderes centralizados permanentes, tanto de origen, vamos a decir, endógeno, como exógeno. En efecto, la desconfianza, vamos a decir, permanente, una forma de hostilidad tácita que se puede convertir en todo momento en violencia abierta, en forma de vendetas entre grupos locales, incluso entre residencias familiares siempre orgullosas de su autonomía política y económica, hace totalmente inviable la permanencia de jefaturas supralocales, es decir, que agrupen, en fin, muchas residencias, digamos, y que concentren de una forma durable una forma de poder, vamos a decir, ¿no? Es decir, toda forma endógena de emergencia del Estado parece condenada de entrada, muy en consonancia con la teoría del segundo clústeres y de la máquina de guerra primitiva, imposibilitando la emergencia, digamos, de dirigencias consolidadas, ¿no? Esta extrema atomización social y política, donde cada grupo local, incluso cada casa, cultiva la autonomía, hace difícil también, por otro lado, que un Estado externo, existente ya, consiga dominar la totalidad del grupo étnico en una sola base de maniobra, aunque puede efectivamente someter a alguna de sus partes, ¿no? En efecto, si no hay nadie que concentre el poder, si no hay nadie con quien negociar, en nombre de todos, vamos a decir, no hay forma de obtener una capitulación del conjunto del grupo étnico o de los grupos étnicos. Al mismo tiempo hemos visto que es muy fácil asociar grupos locales para hacer frente común contra una amenaza, lo que requiere que, cuando la amenaza lo requiere, que algo que puede ser muy eficaz para reunir un potente, vamos a decir, ejército de guerreros que aparece de la nada, aunque su existencia sea efímera y siempre sujeta a unos acuerdos específicos y reversibles entre grupos locales. El caso de Bagua fue un ejemplo, ¿no? Que se reunieron para hacer frente al Estado. En Bagua se unieron, fue una alianza no solo de varios grupos locales aguajún, sino también grupos locales huampís, ¿no? O sea, era una alianza multiétnica que se diluyó enseguida que la amenaza desapareció, vamos a decir, ¿no? Esta, digamos, la atomización social y política sumada a la capacidad de unirse cuando es necesario, proporciona pues a estos grupos un arma muy eficaz contra las amenazas de conquista de los estados
como bien pues, se ha demostrado a lo largo de la historia y que, en fin, he resumido de forma muy breve, ¿no? Pero tienen un poco descrita un poco el porqué, ¿no? El cómo y el por qué han conseguido mantenerse de cierta forma autónomos. La pregunta que nos hemos hecho al principio todavía no la hemos respondido, ¿no? ¿Tienen algo de proteger estos grupos, aparte de su autonomía política, para resistir al Estado? O la larga historia de contacto con diversos estados, ¿no? El incaico, el hispánico, ahora el republicano, han convertido a estos grupos en una sombra de los estados que los han amenazado, la sombra del imperio incaico primero, hispánico después, y las repúblicas latinoamericanas ahora. A diferencia de lo que quizá dirían los autores más representativos de la antropología anarquista, estos grupos tienen, desde mi punto de vista, algo que preservar, aparte de su energía para hacer frente a la amenaza siempre presente del Estado. ¿En qué consiste, no? En una breve pero muy inspirador artículo titulado No Politics, Please, Philippe Descola afirma que el pueblo Achuar pertenece a esta categoría de sociedades cada vez más escasas hoy en día sobre la superficie del planeta, que no se fundamentan sobre la preeminencia del todo sobre las partes que la componen y que no disponen, en consecuencia, de parlamentos para representarlas. En efecto, para Descola, lo cito, despreocupados por representarse a sí mismos como un cuerpo político, olvidadizos de su pasado e indiferentes a su futuro, bastante incapaces de imaginar la posibilidad de delegar la propia voluntad en personas autorizadas a hablar en su nombre, atentos a su reputación personal y prestos a desertar de quienes buscan un compromiso excesivo de los demás, los Achuar no pueden concebir un mundo en el que uno pueda convertirse en parte del todo, o de un todo, en esclavo de un cometido político o en sujeto de la res pública, ¿no? En este texto, Descola aborda la cuestión del rechazo del Estado a través del rechazo de la representación. Algo que me parece, me permite abordar este asunto escabroso, digamos, del rechazo de las sociedades que rechazan el Estado desde un punto de vista diferente, yo diría, original, ¿no? ¿Por qué situar la representación en el centro de la reflexión de la antropología política del Estado permite dar una respuesta al problema suscitado, entre otros, por Bourdieu, de saber de qué definición de Estado estamos tratando entre las dos acepciones que este término contiene, ¿no? El Estado es o bien el aparato burocrático de gestión de los intereses colectivos, o bien la jurisdicción que compete a esta autoridad, es decir, el cuerpo social concernido, por ejemplo, una nación o un país, ¿no? La representación permite en realidad, como el propio Bourdieu promulgaba, no tener que elegir entre una y otra acepción del término de Estado, ¿no? Es más, yo añadiría que la representación, la noción de representación, permite abordar el Estado subsumiendo las dos acepciones en un solo, vamos a decir, fenómeno. En efecto, en la medida en que la representación constituye el punto de confluencia entre los administradores y los administrados, la representación es una categoría crucial que concierne tanto al Estado en tanto que maquinaria funcionarial como la entidad abstracta y totalizante que engloba
la comunidad política. Se podría incluso agregar que la noción de representación política permite abordar el Estado no desde su abstracción, sino desde la experiencia concreta de la manera en que el Estado condiciona las subjetividades y las relaciones sociales, puesto que el Estado requiere una delegación de soberanía, primero personal y luego colectiva, para que se produzcan. Ahora bien, el concepto de representación, como el mismo concepto de Estado, como lo dice así de claro, parece simple, pero nadie se pone de acuerdo sobre una definición de representación, ¿no? Yo he encontrado una, inspirada de pragmatismo, de una politicóloga, se llama Anna Pitkin, que propuso quizá una de las definiciones más potentes de representación por su economía, ¿no? Ella decía que representar es simplemente rehacer el presente, ¿no? En inglés, make present again, ¿no? Según esa definición, la representación política es la actividad de hacer que las voces, opiniones y perspectivas de los ciudadanos estén presentes en los procesos de elaboración de políticas públicas, ¿no? La representación política se produce cuando los actores políticos hablan, defienden, simbolizan y actúan en nombre de otros en el ámbito político. En resumen, para Pitkin, la representación política es un tipo de asistencia política, ¿no? No entraré sobre los problemas que esta definición aparentemente sencilla resuelve y los que suscita, dejando sin definir el concepto de representación, o sin especificar, mejor dicho, el concepto de representación, porque sí lo define, ¿no? Lo que a mí me interesa de esta definición es que permite imaginar la acción política sin representación, es decir, sin rehacer el presente, ¿no? O, en otras palabras, una acción política presentativa que se da necesariamente cuando no hay un Estado para permitir representar y ser representado. ¿En qué podría consistir el ámbito de una política presentativa en el caso etnográfico que estamos intentando describir y analizar? Lo primero que puedo decir es que las motivaciones de las Ashuar descritas por Descola son generalizables a todos los otros grupos de la Amazonia que rechazan representar y ser representados. No escapan al Estado en mayúsculas, porque no se puede huir de algo que apenas conocen en su integridad y que en esta región alejada del interior del Perú y del Ecuador y poco comunicada, no es más que una entelequia de difícil comprensión para los habitantes. Huyen en todo caso de las manifestaciones del Estado en sus vidas, es decir, por ejemplo, las consecuencias de la representación en la región. Y como la ausencia de representación que rehuyen, ¿no? que rechazan, no significa la ausencia de política, podemos concluir que lo que buscan los amazonios es continuar ejerciendo una política sin representación, es decir, presentativa. ¿Y cuáles serían rápidamente las características de esta política presentativa en esta región del Alto Amazonas, ¿no? Una primera característica de la política representativa en Amazonia, esto no es una sorpresa, es que se conjuga en el presente. La política presentativa se conjuga en el presente, aquí y ahora. Los rituales de bienvenida que comparten la mayor parte de los grupos de la región y que establecen las condiciones para la negociación política, que yo analicé en varios artículos y en mi monografía hace 20 años, ofrecen un ejemplo muy sugestivo de esta política presentativa. Estos célebres rituales de bienvenida, Kandoshi, por ejemplo, se llaman Tatsunomaama, que quiere decir hablar cara a cara, frente a frente, son en efecto la primera secuencia de una serie de momentos
que puntúan las visitas entre grupos alejados de personas que quieren tratar de temas importantes, es decir, quieren establecer una negociación política, ¿no? En estos rituales, que no voy a describir ni menos analizar, los líderes que se encuentran lo que hacen es un acto de presencia, ¿no? Con todos sus ornamentos, pinturas faciales y su prestancia vocal como índices indiscutibles de su identidad. Para resumirlo en pocas palabras, estas performances tienen como objeto abrir el espacio de las negociaciones políticas entre grupos locales, para lo cual cada uno de los participantes afirma con un canto agonístico que él es él y que está aquí y ahora. Todo esto con un ritmo vocal de tal intensidad que no se puede mantener si se está fingiendo ser otro, ¿no? Este presentismo, voy a resumir un poco, exigido como sustrato imprescindible de la negociación política, se traslada también en otros ámbitos de lo político surgidos más recientemente, ¿no? Por ejemplo, en las relaciones con los representantes del Estado, en el marco de las negociaciones recurrentes que se establecen entre algunos de estos pueblos indígenas y la administración, a propósito, por ejemplo, del acceso al territorio para la prospección petrolera. En estos casos, es común que los líderes indígenas requieran la presencia física del presidente de la República, con el que intentarán emprender un ritual de bienvenida para averiguar su prestancia afectiva y moral, rechazando muchas veces otros intermediarios o representantes, ¿no? La política en Amazonia se conjuga en presente, hecho que contrasta, sobra decirlo, con la política representativa que actúa en diferido, puesto que se ejecuta en un segundo tiempo, siguiendo un primero donde se recibe el mandato. Una segunda característica de la política presentativa amazónica, derivada de la anterior, es que el poder de los líderes indígenas se mide en cada momento, aquí y ahora, ¿no? En efecto, tanto la intensidad de su poder en términos de la adhesión que suscitan, como la extensión del mismo en relación al número de miembros congregados a su alrededor, están sometidas al escrutinio constante. En todo momento, un líder puede pasar de encabezar miles de personas de varias cuencas hidrográficas a no tener ningún seguidor. En otras palabras, el presentismo es inherente a la acción política de los líderes amazónicos, puesto que el líder Achuar, Ajuno Kandoshi, no surge de un colectivo predeterminado, sino que su liderazgo debe permanentemente actualizarse, no para buscar la legitimidad, sino la cohesión y la extensión del cuerpo social, una idea que avanzó Lévi-Strauss y que Studman, Renato, pues, trabajó en su libro de forma muy interesante, ¿no? En otras palabras, se puede hablar de política representativa porque el perímetro colectivo y la intensidad del compromiso de cada uno de los miembros se conjuga en presente, a diferencia de la política representativa, en la cual el perímetro del cuerpo político es predeterminado con anterioridad, es dado con anterioridad, persiste después del paso del dirigente representante y el tiempo de mandato está regulado también con anterioridad. Esta segunda característica de la política representativa de la Amazonia nos introduce en las formas de socialidad en las que discurre. El grupo social, más o menos extenso y cohesionado, al que hacía referencia, ¿no?, alrededor de los líderes, se define por el lenguaje de los lazos de consanguinidad y afinidad que surgen del desdoblamiento de la alianza entre grupos, ¿no?, entre grupos de hermanos. Lazos más o menos extensibles según las capacidades de los líderes en cada momento. La aparición que he constatado de una forma de bicefalia o de diarquía es el resultado de la composición dual de estos grupos, entre dos grupos de hermanos y hermanas,
este liderazgo en realidad es compartido a menudo como mínimo, no solo por 2 hombres, sino con más, 2 o 3 o 4, cada uno representando uno de los 2 o 3 o 4 grupos de hermanas que se han interaliado en estos desdoblamientos, ¿no? Y que forman los grupos locales. En realidad, la diarquía no es más que la forma visible de un poder difuso ejercido de forma colectiva por un grupo de hermanos y cuñados, digamos, ¿no? De hecho, en los rituales de bienvenida que he citado, nunca participa un líder por cada grupo que entra en contacto, sino varios, ¿no? Y varios hombres por cada uno de los grupos, emparentados entre sí, razón por la cual esas ceremonias de bienvenida se pueden extender durante varias horas, incluso días, ¿no? Esto nos lleva a la dimensión subjetiva de la política presentativa. En los discursos y las prácticas de los amazomios relacionados con la política, impera una forma de maniqueísmo según el cual se debe actuar en beneficio de los suyos, lo que quiere decir casi necesariamente en perjuicio de los demás. En la mayoría de las lenguas de la región, esta forma de maniqueísmo se expresa por un sistema de denominación colectivo que distingue los otros de los otros, estos últimos denominados con un lexema que es sinónimo de enemigo, ¿no? Un paradigma que no solo concierne las formas de acción, sino también la moral y el pensamiento, como han puesto en evidencia José Antonio Kelly y Marcos de Almeida Matos con la noción de política de la consideración. Un paradigma que en el caso etnográfico que nos concierne está estrechamente vinculado en lo que se ha venido a llamar un régimen de relación predatorio compartido por la mayor parte de estas sociedades amazónicas, como lo atestiguan las numerosas etnografías que se han realizado en la región. Este régimen se organiza, como muy bien afirmó quizá la primera Christine Taylor, en torno a un valor central según el cual se debe obtener del otro las individualidades, las sustancias, los principios y todo lo necesario para la fabricación y la perpetuación de sí mismo. No es, esto lo sabemos, por una belicosidad innata o una atracción inmoral por la violencia o un salvajismo ajeno al proceso civilizatorio, como muchos observadores han afirmado, ¿no? Al observar los ciclos de violencia casi permanentes en la región. Se trata en realidad, el régimen de relación predatorio, ¿no?, de una filosofía social que concibe la reproducción de sí mismo en prejuicio de los demás, tal como ilustra el ritual común de la mayor parte de estos grupos y el más conocido por el público general. Me refiero al ritual de Tsansa, ¿no?, de la caza y reducción de cabezas, práctica todavía activa hace 50 años en la región. Sí, como varias etnografías regionales lo afirman, la predación es una forma de relación social eminente en estos grupos. La única política posible debe ser presentativa, ¿no? Porque si, como dice Escolá, estos grupos como los Ashuar no se fundamentan sobre la preeminencia del todo sobre las partes, si no quieren o quizá tan solo pueden representarse a sí mismos como un cuerpo político, el régimen de relación predatorio es perfectamente compatible. Sin embargo, en este régimen nunca puede emerger algo así como un bien común público a proteger, que es consubstancial a la política representativa, ¿no? Es simétrico a la política representativa. En efecto, la inexistencia de interés general en la política presentativa es otra diferencia importante con la política representativa. Si un indígena, cosa que a veces sucede, ¿no?, es elegido, por ejemplo, como alcalde de una jurisdicción del Estado, una provincia o un municipio, y rechaza la demanda de los suyos, ¿no?, que esto sucede, ¿no?, arguyendo el interés general de la administración, es considerado poco menos que un traidor, ¿no?, por parte de los parientes a los que pertenecen, ¿no?
Para concluir, que ya me estoy excediendo del tiempo, y agradezco, no sé si Marta que tiene que controlarlo, pero en fin, esta posibilidad de alargarme un poco más. Para concluir, responder a la pregunta de qué quieren proteger los amazónicos rechazando el Estado. La respuesta es que quieren sobre todo proteger una relación afectiva intensa que une al grupo de hermanos que es de alguna forma la unidad mínima de todo este sistema de redoblamiento y de digamos, solidaridad entre fratrias, ¿no? Algo que la política representativa requiere necesariamente diluir. El Estado exige desmembrar una parte de la integridad subjetiva que se extiende a los parientes, en particular a los hermanos, ¿no?, en grados distintos según la proximidad, ¿no?, para entregarla al Estado a cambio del bien de interés general. Los Kandoshi, como otros amazomios, seguramente, esto no lo puedo asegurar, pero seguramente es lo mismo, afirman, muchas veces me lo decían, que ellos decían, los indígenas quieren más a los hermanos que los peruanos, ¿no? Toda la sociología de la predación que he descrito rápidamente hoy aquí, con estos ciclos de venganza sin fin, se basa en este vínculo afectivo con los hermanos, por los que uno debe entregar su vida si es necesario, para vengarla, ¿no?, y a exponerse a él mismo a ser, digamos, muerto, ¿no? En cambio, los peruanos y los ecuatorianos, los estatalizados, vamos a decirlo así, solo deben entregar la vida por la patria, ¿no? Y muito obrigado. Obrigado. A gente tinha pensado o seguinte, o comitê de organização, fazemos as apresentações e como o Maurício não virá, então terá mais uma. Depois, uns 5, 10, 15 minutinhos, enfim, né, de ir para um cafezinho com bisnagui, porque o pessoal que chegou da França não conhece aquela bisnagui que tem a goiabada dentro, é goiabinha. E depois voltamos então para o debate. O que lhes parece? Então tá bom. Então eu vou emendar. Pode ficar. Só o tempo de enchufar. Não, acho que tem outro. É só. Muitas graças. Ok. Bom, boa tarde. A minha comunicação tem como título Vínculos de Representação e Presentação entre os Enauê e Nauê. Então, boa tarde, vamos lá. Diante das imposições e demandas de ambos os lados da fronteira, os Enauê nos últimos anos colocaram em marcha uma estratégia de inserção na cena regional
voltada à defesa de seus direitos e de seus interesses. O que eu trago para esse colóquio tem um duplo propósito. Um deles é oferecer uma breve descrição dessa estratégia de participação política, e o outro é refletir sobre a instrumentalidade do contraste entre representação e apresentação nos horizontes desse caso particular. Os Enauê vivem em um território de aproximadamente 745 mil hectares, situados na bacia do Juruena, noroeste do estado do Mato Grosso, em uma área de transição entre a floresta e o cerrado. Nas últimas décadas, essa região tem assistido a um aumento exponencial de pressões ambientais e econômicas, tais como construção de hidrelétricas, avanço do desmatamento, da agroindústria e do garimpo, adensamento de ocupações rurais com violência armada. Algumas imagens são suficientes para ilustrar esses agravos. Essa última aqui eu fiz agora em agosto, na beira da estrada, da BR-174, de 50 quilômetros, uma placa, arme-se. A legítima defesa é um direito seu. Vocês já devem imaginar, enfim, já imaginaram. Bem, nesse contexto, bom, o resto é que, olha aqui, esse caminhão que eu fotografei, fiz compras em Juína antes de ir para a aldeia, e passei uma hora e pouco, passaram 3 caminhões, esse é o terceiro. Também foi no mesmo dia que eu fiz essas 2 fotos de baixo. Aquela ali é algodão. Bem, nesse contexto, a população enauenê quadruplicou nos últimos 30 anos. Esses são os números. 216 pessoas em 2002, 216 em 92, 337 em 2002, 623 em 2012 e 1.012 em 2022. E a despeito dessa taxa de crescimento, esse povo segue reunido em uma única aldeia formada hoje por 51 casas comunais. Essa foto não é minha, é de um colega que foi junto comigo em agosto, tirou de um drone, né? 51 casas. Veja, só para comparar, eram 12 em 1975. Dá para ver a diferença. Não? Muito bem. Os Enauenê se distribuem em 9 clãs. E esses 9 clãs são dispostos em 2 classes. Na língua Enauenê eles falam de Aonre e Carrene. Eu traduzo Aonre por chefe, porque em Pareci, que é uma língua, parecida, Amure, que é um cognato, é o chefe. Então, clãs chefes, mas alguns podem traduzir como principais. E os clãs de baixo, que eles chamam de Carrene, que é um termo sempre pejorativo, e eu não vou usar a tradução que o Enauenê propõe para a palavra Carrene. Quer dizer, uma delas é Nambiquara. Entenderam, né? Mas as outras eu não vou falar aqui. Então eu chamo de adventícios, quer dizer, que chegaram depois, porque nas narrativas míticas de origem do mundo, primeiro vieram os povos chefes, ocuparam a aldeia, e depois foram chegando esses adventícios, né? E essa é a distribuição proporcional da população agora em agosto. Tá bom? Então lá, os principais e os adventistas, vocês podem ver, evidentemente, que a soma dos principais é muito grande. E tem um dos principais, que é o amarelo, que é o Kairore, que tem 27% da população. Quase 300 pessoas.
e você não vê a importância que eles vão ter na política, na representativa. E muito bem. Os clãs-chefes são protagonistas na gestão das políticas cósmicas, dramatizadas na vida ritual. E os adventícios, nessas ocasiões, participam como coadjuvantes. E essa gestão de políticas cósmicas obedece a um sistema de revezamento aqui drasticamente resumido. A cada 2 anos, um dos 5 clãs-chefes, eventualmente acompanhado de um ou mais clãs adventícios, ocupa o papel de anfitrião, responsável pela produção de mandioca e sal, que assegura o provimento de alimentos de origem vegetal durante as longas temporadas de cerimônias diárias. Enquanto isso, os demais clãs se distribuem pelos rios da bacia em equipes para captura e processamento de peixes moqueados, que são trocados no pátio pela comida oferecida pelos anfitriões. Quer dizer, esse esquema pan-amazônico de anfitrião e convidado. Importante, chefes não são os membros dos clãs. Chefes são os clãs, é o clã que é chefe. Tipo Rio Negro. Não existe entre os Enauenê a figura de um líder político, como por exemplo tem no Xingu, né? Capaz de centralizar a administração de questões comunitárias. Em vez disso, o tabuleiro é povoado por uma constelação de agentes em que se destacam os donos da casa, são 51, pessoas com mais que normalmente são pessoas com mais de 40 anos, que são casados com filhos casados, quer dizer, tem netos. Além disso, os xamãs e os cantores. Não sei se nessa ordem, talvez os cantores com mais prestígio que os xamãs. E no tabuleiro também se destaca o grande contingente de jovens adultos, notadamente em decisões que envolvem o mundo das cidades e do consumo. Até 1998, os Enauenê praticamente não participavam do mercado regional. Não é? O dinheiro não circulava na aldeia e os deslocamentos pelo território eram efetuados com canoas, a remo ou a pé. Naquele ano, ruralistas e políticos da cidade de Sapezal, que é vizinha à aldeia, liderados pelo maior grupo sojicultor do país, o Grupo Mágico, negociam clandestinamente com alguns Enauenê a abertura de uma estrada entre as cidades de Sapezal e Juína para o escoamento da produção de Sapezal abaixo e Juína acima. Esse era o projeto da estrada clandestina. Bom, a picada rapidamente avança por cerca de 50 quilômetros na área indígena até ser embargada pelo Ministério Público. Nessa ocasião, os Enauenê são blindados pelos sojicultores com 8 barcos de alumínio com motor de popa. Como era de se esperar, de uma hora para outra, entra na ordem do dia a necessidade de recursos para a aquisição de combustível e manutenção da frota. Datam dessa época as primeiras aposentadorias rurais que em pouco tempo se revelaram insuficientes para cobrir essas despesas. 98. Em 2002, esse mesmo lobby ruralista dá início à construção de pequenas centrais elétricas na bacia do Juruena, em áreas adjacentes, mas muito próximas à terra indígena Enauenê, como por exemplo, uma delas se chama Telegráfica, onde Rondon passou, com agravos evidentes na qualidade da água e, consequentemente, na produção de recursos pesqueiros. Tá aí. A localização peguei no Google, mas vocês já perceberam. A hidrelétrica e a terra indígena. Depois de algumas tentativas diplomáticas, chamemos assim, de comunicação com os empreendedores, sem resultado, os Enauenê, em 10 de outubro de 2008,
tacam fogo no canteiro de obras dessa usina. Mandam todos os operários saírem antes de tacar fogo. Deixo claro, nenhuma vítima, ok? Bem, não, isso é importante dizer. Isso é importante dizer. A partir de então, as negociações com as empreiteiras são iniciadas. Se, por um lado, não foram capazes de impedir a construção dessas usinas, pelo menos garantiram o acesso a compensações pelo dano ambiental em cifras, é bom dizer, bastante modestas, tendo em vista os lucros que esses empreendimentos passaram a proporcionar, né, na eletrificação da agroindústria. Paralelamente, os Enauenê começam a ter acesso a um pequeno percentual de recursos fiscais dos municípios, de 3 municípios, cujas áreas incidem sobre suas terras, o município de Sapezal, Comodoro e Juína, para a proteção do território e promoção da biodiversidade, o chamado ICMS ecológico. Bom, e agora entra a Associação Indígena Enauenê-Nauê. Criada formalmente em janeiro de 2010, ela passa a representar os Enauenê frente a esses municípios e frente aos consórcios, são 2 consórcios responsáveis pela construção das centrais elétricas. As verbas indenizatórias dessas usinas e os recursos municipais para proteção territorial são, desde então, convertidos em toneladas de peixe, porque não há mais peixe no Juruena, e alimentos industrializados, tipo refrigerantes, bolachas, essas coisas, além de ferramentas agrícolas, todos, enfim, empregados na manutenção da máquina ritual. Em 2017, uma segunda associação indígena é criada, chamada Associação Indígena Etnocultural Enauenê-Nauê. E as 2 associações não são concorrentes no mercado de projetos, mas, ao contrário, somam seus esforços a ponto de compartilharem as mesmas diretorias. Recentemente, agora, em 2021, durante a pandemia, é criada uma terceira agência, a Associação do Povo Ariterê-Nauê. No início do seu funcionamento, a primeira associação foi controlada exclusivamente por membros do clã-chefe, aquele clã-chefe amarelo que eu falei, que eu mostrei para você, o mais numeroso, o Cairo. Pouco depois, essa hegemonia foi quebrada e homens dos demais clãs, inclusive clãs não chefes, têm se revezado nos cargos de diretoria. Atualmente, a associação atua junto ao FUNAI, atua em negociações com os comerciantes, tipo supermercado, oficinas, postos de gasolina, além de participar de conselhos de saúde e de eventos organizados pela Federação dos Povos Indígenas de Mato Grosso. E um ponto importante, a intrincadíssima burocracia dos projetos com a qual as associações são obrigadas a lidar, tem sido, desde o começo, subestabelecida, terceirizada, com a contratação de um procurador e de um contador não indígenas, com plenos poderes e salários mensais, pagos pelos Enauenê. Os Enauenê com quem conversei pareciam satisfeitos com essa fórmula de subestabelecimento, sem manifestar preocupação, pelo menos aparentemente, de acompanhar de perto o desempenho desses novos parceiros, que são representantes dos representantes. Em 2012, com recursos da prefeitura, a associação toma frente na abertura de uma estrada vicinal, está amarelinha ali, que liga a aldeia à rodovia BR-174, que é uma parte da Transamazônica. Com a abertura do acesso terrestre à aldeia, entram em cena, no país dos Enauenê, no início timidamente, mas logo depois não, dezenas de caminhonetes 4x4. E com elas a demanda exponencial de dinheiro para combustível e a manutenção,
a renovação e a expansão da frota. Como era de se esperar, os recursos drenados pelas associações desde logo se mostraram insuficientes para fazer frente a essas novas demandas de consumo. Diante delas, os Enel Renê geraram outra fonte de renda, um pedágio rodoviário. Em operação desde 2014, o pedágio administra a passagem de veículos na BR-174, no trecho que cruza a fronteira noroeste da terra indígena, entre as cidades de Juína, em Mato Grosso, e Vilhena, em Rondônia. A Associação Indígena Enel Renê Nauê, seus representantes, assim como aconteceu na abertura da história original, liderou a implantação do pedágio, administrando a arrecadação e a distribuição dos recursos. Mas desta vez, a delegação de poder não foi bem recebida. Em pouco tempo, o tabuleiro político Enel Renê afastou desta atividade os seus representantes e, em seu lugar, pôs em funcionamento um esquema de apresentação com o qual os Enel Renê parecem plenamente satisfeitos. Conversei com eles agora em agosto. Esse esquema engendra valores imemoriais adaptados à nova conjuntura. Diante da sua notável engenhosidade, que alia métodos de análise combinatória, de beleza lúcida matemática, a uma admirável finesse clastriana, convém observá-lo mais de perto. Por se tratar de uma atividade bastante perigosa, que não raramente frequenta as páginas políticas dos jornais e as delegacias policiais da cidade de Juína, só homens adultos participam do esquema. As equipes de cobrança, formadas por parentes próximos, por irmãos, esses que o Alexandre acabou de mencionar, grupos de irmãos, de um mesmo clã, mantêm correntes na pista durante 24 horas, né, e que são retiradas apenas mediante o pagamento de tarifas. Em agosto desse ano, R$20 para motocicleta, 50 para automóveis e utilitários, 75 para caminhões e ônibus. Veículos públicos e ambulância estão isentos. A administração do pedágio se baseia em um rodízio, inspirado naquele rodízio que me referi quando fiz menção às responsabilidades cosmopolíticas dos clãs. Hoje, esse esquema é operado por 154 adultos. É só somar essa quantidade. Aqui temos o número de homens por clãs na população atual. As linhas dos clãs que estão aí à direita são basicamente compostas, por isso que o Alexandre mencionou no trabalho dele, por grupos de irmãos e seus descendentes. O método de cálculo de permanência de uma equipe leva em consideração as fases da vida, as idades dos homens que a compõem. Cada homem casado, é isso, cada homem casado que tem filho casado, filho, quer dizer, que se chama X Atoque, quando você ganha o primeiro neto, segundo, são 51 homens hoje, vale 3. E cada homem casado sem filho casado, quer dizer, que tem o final ENE, porque tem filho, mas não tem neto, são 103 hoje, vale 2. Somando, você tem 359 dias, homens vivos. Assim, por exemplo, e idosos não participam. E é importante também dizer o seguinte: jovens, adultos, solteiros, embora participem com entusiasmo da iniciativa do pedágio, não entram na somatória que define o número de dias de permanência de cada equipe. Assim, por exemplo, a equipe encarregada da cobrança em julho, quando eu cheguei lá, fim de julho, depois início de agosto, permaneceu na estrada 19 dias. Tá? Então, vocês veem, alguém
eu só coloquei, quer dizer, quem é avô, quem é pai, e quem é solteiro não vale nada, enfim, isso você tem uma somatória de 19 dias. E conversei com a equipe que ia render, a que estava lá, que foi essa, quando eu fui embora, que é de outro clã, que ia ficar 21 dias. Ao contrário do que ocorria no começo de sua implementação, quando a associação esteve à frente da iniciativa, hoje uma equipe de pedágio não pode suceder outra equipe do mesmo clã. Instaura-se assim um esquema de rodízio de linhas de clã, né? De clãs diferentes, cuja ordem de encadeamento, pelo que entendi, pode variar em função da conjuntura. Então, por exemplo, os amarelos depois ficam duas linhas do laranja, depois volta uma linha do amarelo, depois vem uma equipe verde, depois voltam duas linhas do amarelo, depois duas do verde, depois uma do enfim. Mas nunca os cães ficam, como no começo ficavam, seguidamente. Bom, convém notar que os recursos, isso é super importante, das compensações ambientais, conquistados pelas associações e também do ICMS ecológico, não são por elas geridos. São as prefeituras e as empresas que efetuam a aquisição dos bens que são de circulação comunitária, que são levados para a associação que faz a distribuição, quer dizer, a associação faz a intermediação. Enquanto isso, os recursos arrecadados no pedágio são administrados pelos próprios interessados. De um modo geral, cada equipe tem empregado a féria arrecadada na aquisição ou reforma de veículos de uso familiar. Mas isso nem sempre acontece. Alguém, por exemplo, pode retirar a parte de cabo para aquisição de bens como celulares, bicicletas e assim por diante. E alguém pode ainda, se quiser, é raro, mas acontece, vender seu direito de permanência no pedágio quando, por exemplo, alguma circunstância da vida se impõe, tipo obrigações rituais, problemas de saúde na família, riscos com casamento, etc. Em suma, como eu procurei argumentar, os Enauenê, nos últimos anos, formularam uma estratégia de inserção na cena regional voltada à defesa de seus interesses e de seus direitos, em que se manifestam simultaneamente formas políticas de representação, que são as associações, e de presentação, as equipes de pedágio, que são como linhas melódicas de um contraponto, tocadas ao mesmo tempo. Antes de terminar, eu gostaria de fazer um pedido de desculpas para alguns colegas, pelo menos, na redação da primeira versão em português do texto de orientação desse seminário, ao procurar um termo equivalente a présentation em francês e présentation em espanhol, eu alternei as formas apresentação e apresentação. Hoje eu lamento a confusão que eu fiz, mas eu gostaria de justificá-la. É que em português, como vocês não vão me deixar mentir, a forma apresentação, embora dicionarizada, não é de modo algum corrente. Hã? Tá, eu fui lá. A forma, por exemplo, o verbo francês présenter ou espanhol presentar correspondem em português ao verbo apresentar, que significa a mesma coisa, pôr-se diante de, pôr-se na presença de, etc.
A forma apresentação, em português, é restrita ao jargão dos advogados, precisamente no confronto com a noção de representação. Observemos mais de perto o que os advogados dizem. Representação é uma relação jurídica. Na representação, segundo os advogados, há sempre dois termos: um representado e um representante que age em seu nome. A relação de presentação, ao contrário, é uma relação orgânica, não é uma relação jurídica. Como, por exemplo, no caso do rei, que presenta o reino. O rei é a cabeça do reino e não o seu representante. Ou, por exemplo, o caso do dono de uma empresa, que não precisa de procuração para falar ou agir em nome dela. O dono de uma empresa não representa, tecnicamente, uma empresa, ele representa uma empresa do ponto de vista dos advogados. Bom, em suma, apresentação e representação descreveriam, respectivamente, vínculos de contiguidade, apresentação, ou de substituição, representação, representado e representante, entre seus entes, né? Ou, se vocês preferirem, para sairmos do mundo dos juristas para um mundo mais familiar, fazendo eco à antiga distinção de Ferdinand de Saussure, relações em presença e relações em absência. Né? Presença no caso da apresentação, relação em ausência no caso de representação. Consequentemente, nosso problema poderia ser formulado da seguinte maneira, teoricamente falando. Numa outra ordem, aqui eu estou parodiando o Lévi-Strauss antes que vocês descubram o aponto, eu já digo mesmo. Ou você, quer dizer, numa outra ordem, até digo onde, está naquele texto, Análise Estrutural e Linguística. Numa outra ordem de realidade, as formas da política seriam fenômenos de mesma arquitetura que as formas do direito e as formas da linguagem. Fenômenos do mesmo tipo, em outra ordem de realidade. Como procurei descrever, a estratégia de inserção do Zenauenê no xadrez político opera simultaneamente como num contraponto, eu insisto que a ideia é de contraponto, porque elas são simultâneas, a forma representativa das associações e a apresentativa do pedágio. Ora, delegando poderes, ora, evitando tal delegação. Não me parece, e agora vai um chute final, não me parece que a coexistência ou mesmo a interação dessas duas formas produza espaços de hibridização no tabuleiro político. Não é que a noção de hibridização de híbrido não tenha importância, na antropologia já mostrou, enfim, está na ordem do dia. Mas nesse caso, eu acho que não passará. Posso adiantar, quer dizer, e posso estar enganado, eu entendo hibridizar, hibridismo, híbrido, de duas maneiras, de maneira vulgar, né? Quer dizer, você tem égua com burro, que o cruzamento dá mula. Isso é chamado de hibridização, né? Na zoologia. A outra, por exemplo, na linguística se usa, na linguística diacrônica, por exemplo, bicicleta é um híbrido, porque bi vem do latim, ciclo vem do grego, e cleta é o sufixo do italiano. Então, bicicleta é um híbrido. Mas, de novo, a ideia de que você tem
égua e burro. Só que aí como signos, né? Eu não sei como fazer isso com as noções de apresentação e representação. Por isso eu estou afirmando que aqui não dá. Quer dizer, não dá para pensar um híbrido de presença e ausência. Entre metáfora e metonímio, não dá para... enfim. Mas vamos deixar isso para o debate. Eu fico muito agradecido pela atenção. Peço desculpa, minha voz, estou um pouco rouco. E muito obrigado. Todos estão convidados para café. Alexandre, você vai ter a experiência de conhecer uma goiabinha no café. É uma experiência. Se é que o pessoal da graduação não para de gravar, porque